Buenos días, compañeros del grado décimo. Vamos a resolver el taller número 15 de física. El objetivo es manejar básicamente los conceptos que trabajamos en clase durante esta pandemia. La primera pregunta dice, sobre dos vectores A y B en el eje X se realizan operaciones de suma y resta. Si el vector A más B es de 20 newtons hacia la derecha, suma 20 newtons hacia la derecha, y el vector de resta A menos B tiene un valor de 60 newtons también hacia la derecha, entonces, ¿cuál es la magnitud y dirección del vector B? Entonces, yéndonos acá, nos dicen que A más B es 20 newtons, asumiendo que A y B son las magnitudes de los vectores, y A menos B es 60. Esto pues simplemente es una resolución por método de reducción. Esto podemos cancelar aquí. Esto me da 2A, esto me daría 80. Despejando A, el 2 pasa a dividir, entonces quiere decir que A es 40 newtons. O sea, la magnitud de A es 40 newtons. Como es 40 newtons positivo, entonces estaría apuntando hacia la derecha. Este sería el vector A. Si reemplazamos este valor aquí, 40 newtons más B igual a 20, y despejando B, este pasa a restar, me daría 20 newtons negativo. Quiere decir que el vector B tiene una magnitud de 20 newtons apuntando hacia la izquierda. Por eso es que la respuesta es la B. En la segunda dice, una persona se va a lanzar a nadar sobre un río. Se lanza con una velocidad de 3 metros por segundo de frente hacia la orilla, mientras que la corriente del río, paralela a las dos orillas, es de 4 metros sobre segundo. La magnitud de la velocidad con la persona atraviesa el río, ¿cuál es? Entonces miremos acá. El gráfico es el siguiente. Una persona se lanza aquí con esta velocidad de 3 metros por segundo. El río tiene una corriente que tiene una velocidad de 4 metros por segundo. Entonces la velocidad con la que la persona sale, estos vectores son perpendiculares, sería esta. Como este vector hace parte de un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, donde esta sería la hipotenusa. Entonces la norma de este vector es la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 9 más 4, 16. La raíz cuadrada de 16, de 9 más 10 es 25, la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces la magnitud con la que se mueve esa persona es de 5 metros por segundo. Por esa razón la respuesta es la D. El tercero nos dice que una partícula está inicialmente en la posición más 10 metros y se desplaza hasta la posición menos 2 metros en un tiempo de 4 segundos. ¿Cuál es el desplazamiento y la distancia recorrida por la partícula? Entonces miremos aquí. Tenemos que la partícula arranca en la posición más 10 metros y se desplaza hasta la posición menos 2 metros. Se desplaza en este sentido. Entonces, por esa razón, como en ese sentido hacia la izquierda, el desplazamiento sería negativo. O simplemente desplazamiento es posición final menos posición inicial, como aparece aquí. Menos 2 menos 10 sería menos 12. Entonces, él recorre una distancia de 12 metros hacia la izquierda. Por eso el desplazamiento es menos 12 y la distancia es 12 metros. Por esa razón, la respuesta es la B. En el cuarto ejercicio, que tiene que ver con el ejercicio anterior, dice así: en el ejercicio anterior, ¿cuál es la velocidad media de la partícula? La velocidad media, para el ejercicio número 4, la velocidad media se define como el desplazamiento dividido entre el tiempo. El desplazamiento medio menos 12 dice que eso se realizó en 4 segundos. Menos 12 dividido 4 haría menos 3 metros por segundo. Esa sería la velocidad media. La respuesta por eso es la C. En el ejercicio 5 nos dicen que una partícula disminuye su velocidad de 15 a 10 metros por segundo en un tiempo de 5 segundos. ¿Cuál es la aceleración de la partícula? Entonces, la aceleración es el cambio en la velocidad sobre el cambio del tiempo. Dice que la partícula pasa de 15 a 10, o sea que disminuyó 5 metros por segundo en un tiempo de 5 segundos. Al dividir 5 entre 5 haría menos 1 metro sobre segundo cuadrado. Esto quiere decir que cada segundo la velocidad disminuyó en 1 metro por segundo. La aceleración es menos 1 metro sobre segundo cuadrado. Por eso la respuesta es la B. Pasamos al ejercicio C. 6. Dice, un cuerpo en caída libre experimenta una aceleración llamada aceleración de la gravedad, la cual tiene un valor aproximado de 10 metros sobre segundo cuadrado. Bien, entonces, ¿qué indica este valor? Obviamente, cuando tenemos una aceleración de 10 metros sobre segundo cuadrado, quiere decir que cada segundo la velocidad va a aumentar en 10 metros por segundo. Es decir, si la velocidad es 5, un segundo después va a ser 15, un segundo después va a ser 25, etc. Entonces la respuesta es la B. A medida que desciende, su velocidad aumenta en 10 metros por segundo cada segundo. Por eso la respuesta es la B. Ahora dice, en la gráfica posición versus tiempo en un movimiento uniforme, la pendiente a qué corresponde. Entonces miremos.
Siempre que tenemos posición versus tiempo en un movimiento uniforme, la gráfica siempre es una recta. La velocidad, la pendiente es esta distancia que es el cambio en la posición sobre esta distancia que es el cambio en el tiempo. El cambio de posición entre cambio de tiempo sería lo que llamamos la velocidad. Por eso la respuesta es la A. El ejercicio 8 dice, en la gráfica de velocidad versus tiempo en un movimiento uniformemente acelerado, la aceleración a qué corresponde. Entonces miremos, en una gráfica velocidad versus tiempo en un movimiento uniformemente acelerado, lo mismo. Esta altura es el cambio en la velocidad y esta distancia es el cambio en el tiempo. Entonces la pendiente de la recta es esto sobre esto, el cambio en velocidad sobre el cambio de tiempo que corresponde a la aceleración. Entonces la respuesta es la B. Bien, el ejercicio 9 nos dice, tenemos que el gráfico posición versus tiempo muestra el comportamiento de una partícula que se mueve a lo largo del eje X. Miremos, de 0 a 15 tiene este movimiento, esta representación, de 15 a 25 tiene esta representación y de 25 a 30 segundos tiene esta representación gráfica. Quiere decir que el móvil está arrancando desde este punto, es decir, que la posición inicial es 20 metros en este caso. A los 15 segundos la posición será 50. A los 25 segundos la posición sería nuevamente 50 y a los 30 segundos sería entonces 30, de acuerdo a lo que está en el gráfico. ¿Qué se puede concluir en el intervalo de 15 a 25 segundos? Es muy claro, a los 15 segundos está en la posición 50 metros y a los 25 segundos sigue en la posición 50 metros. Eso quiere decir que el cuerpo simplemente no se movió y quedó en la misma posición. Por eso la respuesta es la D, el cuerpo no se mueve. Utilizando este mismo gráfico para el problema 10 y el problema 11, entonces miremos. Para el gráfico anterior, ¿qué podemos deducir qué sucede en intervalo de 25 a 30 segundos? Es sencillo. Entonces, a los 25 segundos está en la posición 50 y a los 30 segundos está en la posición 30. O sea, pasó de la posición más 50 a la posición más 30. Quiere decir que el móvil se está devolviendo, o sea, se está moviendo hacia la izquierda. Entonces, esta es la respuesta, la B. El 11 dice, para el mismo gráfico, ¿qué podemos deducir del desplazamiento total de la partícula? Pues es muy sencillo. La partícula arranca en más 20, pasa a 50, se mantiene en 50 y termina en 30. Pasó de más 20 a más 30. Quiere decir que pasó de 20 a 30, se desplazó 10 metros. Bueno, se desplazó 10 metros. Aquí tengo un error, la respuesta no es la A, la respuesta es la C, porque se desplazó 10 metros. Vamos a corregir aquí. Bien. En el ejercicio 12 tenemos este gráfico ya es de velocidad versus tiempo. ¿Qué tenemos? Él arranca con una velocidad de 80 metros por segundo y la va disminuyendo. A los 15 segundos la velocidad es 20 metros por segundo. A los 25 sigue siendo 20 metros por segundo. Y a los 35 pasa a 60. ¿Qué se puede decir en el intervalo de 0 a 15? Entonces, de 0 a 15, él está pasando de 80 a 20, o sea que él está disminuyendo la velocidad constantemente, o sea que el movimiento es uniformemente desacelerado, por eso la respuesta es la C. En el mismo gráfico, miremos para la pregunta 11, para el gráfico anterior, ¿qué se puede deducir del intervalo de 15 a 25 segundos? Pues es muy simple, a los 15 segundos la velocidad es 20 metros por segundo, a los 25 segundos la velocidad sigue siendo 20 metros por segundo, quiere decir que él no aumentó la velocidad, la mantuvo constante, o sea que tiene velocidad constante, es un movimiento uniforme. Por eso la respuesta es la B. En el ejercicio 14 vamos a mirar el mismo gráfico que tenemos aquí. Dice, se puede deducir que la aceleración media de la partícula de todo el recorrido, ¿cuál fue? Entonces miremos una cosa. La velocidad cambió, inicialmente está en 80 y cambió hasta 60, o sea, pasó de 80 a 60, o sea que disminuyó 20 metros. Entonces, el cambio en la velocidad es de menos 20 metros por segundo, disminuyó. Y el tiempo total es de 35 segundos. Entonces, la aceleración media es el cambio en la velocidad sobre el cambio en el tiempo, o sea, menos 20 dividido 35, eso simplificando el fraccionario, quinta 4, quinta 7 haría menos 4 séptimos de metro sobre el segundo cuadrado. Entonces, la respuesta es la D.
Ahora, en el ejercicio 15 nos dice lo siguiente. En un movimiento de proyectiles tiro parabólico, se cumple que las proyecciones de este sobre los ejes X y Y son, vamos a mirar, este es el gráfico de un movimiento parabólico. Si el sol alumbrara desde arriba, nosotros veríamos que la sombra de este cuerpo que está moviendo un movimiento de proyectiles tiro parabólico tiene el comportamiento de un movimiento uniforme. Si el sol alumbrara en este sentido, nosotros veríamos que esta proyección tendría un movimiento uniformemente desacelerado en la primera parte del recorrido y luego acelerado. Entonces, en el eje X es un movimiento uniforme, mientras que en el eje Y es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces sería uniformemente acelerado en Y y uniforme en X. Para un movimiento parabólico, ejercicio 16, se tiene que la componente vertical de la velocidad en el punto de altura máxima, ¿cuál es? Entonces, miremos. Si yo tengo la velocidad del cuerpo en este punto, se descomponen sus vectores rectangulares de componentes que sería Bx y By. Lo mismo se descompone como By y Bx. La componente vertical es esta, en la parte que está subiendo, cuando está bajando, pues va hacia abajo. Pero en el punto de altura máxima, toda la velocidad es horizontal. Quiere decir que la velocidad en el punto alto, la componente de la velocidad en Y, es igual a 0 en el punto de altura máxima. Entonces se dice que la componente vertical de la velocidad es 0 en el punto de altura máxima. El ejercicio 17 nos dice, desde la azotea de un edificio se lanza de manera horizontal una moneda. Se puede decir que a medida que la moneda se acerca al piso, la componente horizontal de la velocidad, miremos acá. El movimiento parabólico, semiparabólico, es simplemente una parte del movimiento parabólico, pero cumple con las mismas propiedades. ¿Qué tenemos? Que en el eje X el movimiento es uniforme, quiere decir que la componente horizontal de la velocidad es la misma para todos los puntos, o sea que es un movimiento constante. Es decir que la velocidad en el eje X no varía, únicamente varía en el eje Y. Pasemos al ejercicio 18, nos dice, en un movimiento circular uniforme se tiene que la velocidad del móvil y su aceleración como son respectivamente. Entonces, miremos. Para el ejercicio 18 y 19, este es un gráfico de un movimiento uniformemente, un movimiento circular uniforme. Siempre la aceleración va dirigida hacia el centro, que es en la misma dirección del radio, mientras que la velocidad siempre va a formar un ángulo recto tanto con el radio como con la aceleración. La aceleración va dirigida hacia el centro, por eso la aceleración se llama aceleración centrípeta. Entonces, ¿qué pasa con la aceleración y la velocidad? Entonces, la velocidad es tangencial a la trayectoria y dirigida hacia el centro de la misma. O sea, la pregunta es, la velocidad del móvil y la aceleración, ¿cómo son respectivamente? O sea, la velocidad es tangencial a la trayectoria, mientras que la aceleración va dirigida hacia el centro de la misma trayectoria. La respuesta es la A. En el ejercicio 19, que es el mismo gráfico, ¿qué sucede en un movimiento uniforme, circular uniforme con respecto al radio y a la velocidad? ¿Cómo son respectivamente el radio y la velocidad? Aquí se ve que el radio de la trayectoria y la velocidad son perpendiculares. Por eso, la respuesta es la B. Y el último ejercicio de este taller dice, un móvil describe un movimiento circular uniforme y realiza 20 giros en 40 segundos. ¿Cuál es la frecuencia y cuál es el periodo? Entonces, miremos. El periodo se define como el tiempo que tarda en realizar una vuelta. Él realiza 20 giros en 40 segundos. Eso quiere decir que realiza un giro cada 2 segundos. El periodo sería entonces 2 segundos. La frecuencia es el número de giros que realiza en un segundo. Si él realiza una vuelta cada 2 segundos, quiere decir que realiza media vuelta cada segundo. Ahí está la fórmula. Entonces, el periodo serían 2 segundos y la frecuencia sería 0.5 Hz. Hertz es la unidad de frecuencia. Entonces la respuesta sería la C.